trabajo, dinero, pareja. Mi querido Escorpio, te doy la bienvenida a esta lectura general. Espero que estés listo para recibir el mensaje que vamos a canalizar para ti hoy. Recuerda, mi querido Escorpio, que esta es una lectura general que llega a tu vida cuando estabas destinado a escuchar esta canalización, estos mensajes. Te quiero mucho, mi querido Libra. Muchas gracias por acompañarme, por tu like, por tus comentarios. Recuerda que esta es una tirada que estaba destinada a escucharse cuando tú estás listo. No importa la fecha de publicidad, bueno, de la publicación, no importa la fecha en la que tú lo estés viendo, no importa cuánta distancia haya en esos dos momentos. Este video llega a tu vida y a tu feed de YouTube cuando estabas listo para escuchar. Ahora sí, mi querido Escorpio, vamos a empezar. De antemano te agradezco que pongas aquí abajo en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Recuerda que de esta manera mueves las energías de tal forma que nuestra bendición o el mensaje que analizamos para ti se materialice y se haga realidad. Vamos a empezar. Energías para el trabajo. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás un poco a la defensiva? ¿Estás autosaboteando tu trabajo? ¿No estás conectando de la mejor manera? ¿No te sientes muy bien? Pero además es como que te estás peleando contigo mismo. Estás siendo duro. Si has estado fallando, también te estás castigando. Entonces es momento de que te perdones, de que no sobrepienses tus errores y que sueltes, porque aquí veo una energía de que estás viendo hacia atrás, de que si te equivocas, te castigas, de que si te equivocaste o metiste la pata en alguna cosa, en algún tipo de comunicación, en algún correo que tuviste con un cliente, con una persona de tu trabajo, como que no lo sueltas, como que ves para atrás, te castigas, te flagelas, y esto lo que te va a traer pues es muchísima angustia. El consejo que te está dando en este momento el tarot, mi querido Escorpio, es que te estás autosaboteando. Es que hay una traición, sí, pero la traición la estás haciendo tú hacia ti. Es momento de sanar, de hacer como borrón y cuenta nueva y empezar a sanarte y a enfocarte mucho más en temas del trabajo y ver hacia adelante. En este momento es importante que dejes de castigarte y que te pongas en control de la situación. Es muy importante que también puedas avanzar de manera más amorosa contigo. Trátate bonito, porque aquí veo que tú en temas laborales, profesionales, estás siendo demasiado duro contigo mismo. Ahora sí, mi queridísimo Escorpio, en temas de dinero, pues obviamente si el trabajo no tiene una energía bonita, muy probablemente no es para todos, porque a veces muchas personas tienen otras formas de obtener ingresos. El tema del dinero, depende completamente de ti. Aquí sí. Aquí lo que yo estoy viendo es que el dinero tiene una relación, en tu caso, muy cerrada y muy entrelazada a tu esfuerzo en el trabajo. Entonces, tú sabes que si el dinero, si tu bienestar material viene directamente ligado a tu trabajo, con más razón debes hacer un tiempo para cambiar la energía que tienes, porque si no tus finanzas se ven mermadas por las emociones que estás poniendo en tu trabajo. Y si entonces tu dinero, tus bienes materiales, tu conexión con lo material está tan ligado a energías tan negativas, es momento de que cambies la perspectiva y en verdad cambies como la energía que estás poniendo en tu fuente de ingresos, que es tu trabajo. Date un tiempo, medita, date un tiempo para ti. Si es necesario, tómate esos días libres que has pedido, sal de la ciudad, aclara tu mente y es muy importante que tus emociones sanen, que te empoderes de ellas, que permitas tú gobernarlas, no ellas a ti, para que sanes toda esta situación de trabajo y dinero que sí se está viendo afectada. Aquí lo que veo es que tus finanzas están bien,
pero te están pesando demasiado porque tienes una energía muy negativa. ¿Dónde está tu fuente de ingresos? Ahora sí, mi querido Escorpio, en temas de pareja, veo que has estado trabajando en tu relación, que has estado poniéndole muchas ganas, que a lo mejor hasta estás yendo a una posible situación de, digamos, como de terapia de pareja, o se han estado asesorando para mejorar y fortalecer la conexión. Y en los próximos días esto va a dar frutos, se van a sentir mucho más libres, mucho más plenos, van a conectar con una energía de reinicio, como que hicieron borrón y cuenta nueva, se van a dar la oportunidad de volver a empezar y a conectar con esa energía del inicio de la relación. Y lo que viene el consejo del universo, del tarot, es que también con este rey de bastos, el consejo que te da a ti, el tarot específicamente, mi querido Escorpio, es que si tú ayudas a esta nueva conexión o a esta nueva energía en la pareja, si la complementas con tu pasión, con tu fogosidad, tú sabes que eres sumamente sexy, mi querido Escorpio, complementa esta conexión con esta energía tan poderosa sexual que tienes y todo va a estar muy, muy bien en tu conexión con tu pareja. No se trata solamente de reiniciarse, de reinventarse y reenamorarse. También tienen que conectar en la parte sexual. Y tú que tienes este instinto muy bien desarrollado, el consejo del tarot es que lo uses a tu favor. Ahora, sobre la conexión espiritual, esta lectura con el oráculo del destino es para saber cómo puedes fortalecerte espiritualmente, porque de pronto habrá algunos que se sientan desconectados, que se sientan perdidos, y la energía con la que deben conectar para poder sentirse nuevamente en conexión con la fuente, con el origen, es armonía, cabeza y armonía. Recuerda que este deck o este oráculo nos ayuda a... Bueno, tiene algunos consejos que tienen que ver con la lectura de las manos, por eso vemos esta manita, pero en general el concepto es cabeza, armonía. Pon orden en tu mente, medita. Antes de reaccionar, te invitamos o te invita el tarot, el oráculo del destino, a ordenar tus pensamientos antes de reaccionar. Te encuentras muy reactivo, Escorpio. Es momento de poner orden en tus pensamientos para que todo se mueva de lo mejor y puedas conectar nuevamente con la fuente. Medita, ora y todo va a estar bien, mi queridísimo Escorpio. Te quiero mucho, te mando mucha luz, mucho amor. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias por escuchar el mensaje que el tarot tiene para ti y que el universo nos lanza a través de esta canalización. Te quiero mucho, te agradezco mucho que estés aquí. Gracias por suscribirte, gracias por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video. Te quiero, te mando luz, fuerza, nos vemos pronto. Namaste.